Hermanos, muy buenas tardes. Dios sea con todos ustedes. Gracias a Dios estamos nuevamente en un estudio más. Y bueno, este estudio quizá para muchos sorprenda porque a estas alturas, bueno, ya es evidente que estamos estudiando una armonía por cuatro evangelios, lo que resulta en cuatro escritos diferentes que hablan acerca de la historia del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que a estas alturas, hermanos, pareciera quizá innecesario, que pareciera quizá algo que ya es más que obvio, pero aún así es importante hablar un poco acerca de la diferencia que hay y que es evidente entre estos cuatro evangelios. Ya conocemos cuáles son, y también hemos visto, hermanos, a través de nuestras lecturas por los evangelios, que hay entre estos algunas pequeñas diferencias, algunas pequeñas variaciones. Algunas personas que son ajenas al evangelio, es decir, gente que no conoce al Señor, que incluso ataca el cristianismo, que ataca a Jesucristo, que ataca al pueblo evangélico, dice con estas diferencias de que la Biblia se contradice, de que hay un mensaje totalmente opuesto entre los cuatro evangelios, entre las cuatro historias que se nos plantean. Y creo que por esta razón es necesario que hablemos un poquito de la razón que hace el que los escritores del Nuevo Testamento nos plasmen alguna forma un poco diferente en que ellos asumen la persona de Jesucristo. Por esto, nos parece que para que se disipe cualquier duda al seguir estudiando la historia de Jesús, es importante que hablemos de estas diferencias. Y quiero primero colocar como base lo siguiente, y esto es muy importante para que comprendamos la razón por la cual existen cuatro evangelios y la razón por la cual estos cuatro evangelios son diferentes. Bien, tenemos que recordar, hermanos, que en tiempos de Jesucristo, en tiempos antiguos, no existían las biografías como las que existen en estos momentos. Por ejemplo, usted puede encontrar una biografía de cualquier político, de cualquier músico, de cualquier artista. Fijémonos, por ejemplo, el caso, una biografía de Benito Juárez, una biografía de Lázaro Cárdenas, una biografía de un cantante famoso, Juan Gabriel, etcétera. Una biografía que se respete se fundamenta, por supuesto, en testimonios, y muchos de estos testimonios son fidedignos, como son documentos, por ejemplo, ¿no? Se basan en actas de nacimiento, en fotografías antiguas, etcétera. Pero en la antigüedad, las biografías, que realmente ese género literario no existía como tal, porque no había una fidelidad en cuanto a cronológicamente determinar cuándo ocurren tales cosas, pues no existía la manera de comprobarlo, es decir, no había actas de nacimiento, no había registros en aquellos tiempos, y por lo tanto, estrictamente hablando, las historias no solamente de Jesús, sino las historias de cualquier personaje histórico que usted piense de la antigüedad, en ocasiones pueden llegar a ser un tanto contradictorias porque se basan en historias, vamos a decir, en leyendas, en mitos, en algunas narraciones, en algunos escritos, que en ocasiones obedecen al pensamiento de quien lo escribe. Es decir, la gente que de alguna forma escucha el nombre o la historia de cierto personaje, bueno, lo interpreta y lo plasma a lo mejor en un documento, a lo mejor en algún registro, y nos quedamos con esto. La idea que hoy tenemos acerca de que debe existir una especie de fidelidad a la historia, pero también este, algo imparcial de la misma es prácticamente difícil, sino que imposible, porque la historia siempre es escrita, decía por allí un pensador, por parte de los vencedores, no tanto por los vencidos. Esto nos tiene que ayudar a comprender la razón por la cual los cuatro evangelios no es que se contradicen, sino que los cuatro evangelios contienen una forma en la que ese escritor y esa comunidad que después adopta ese escritor ve, percibe, interpreta la historia de Jesucristo. Porque la historia de Jesucristo, mis amados, es más compleja que solamente cuatro libros que hablen de él. Además,
El interés de estos evangelistas no es plantearnos una biografía de Jesús. Esto debería ser la segunda cosa que debe quedarnos muy claro. Los evangelistas no están interesados en darnos una información precisa, fidedigna del personaje histórico llamado Jesús, sino más bien de su obra y su obra salvífica en relación, por supuesto, con cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, si usted tiene más dudas al respecto, usted va a entrar, por ejemplo, en un área de la teología que se le conoce como el estudio del Jesús histórico. Y al respecto hay muchísima información, pero también existen también muchas teorías, porque le repito, no existe, como hoy día, algún registro fidedigno, documentos, no existen fotografías, videos, etcétera, acerca de qué es lo que realmente sucede en cada año en que Jesucristo vivió. Pero lo que entendemos es que estos cuatro evangelios concuerdan en cosas muy importantes. Concuerdan en que hubo una persona llamada Jesucristo, llamada Jesús, que ministró en la zona de Galilea, que murió en la zona de Judea, que murió crucificado, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. En eso coinciden los cuatro y haciendo esta aclaración, hermanos, vamos a ver en qué se ocupa o en qué se enfoca cada uno de los evangelios. Y usted sabe cuáles son, ¿verdad? No es necesario que los repita, pero por si acaso, recuerde que son cuatro evangelios. Mateo, el primero, Marcos, Lucas y Juan. Bien, haciendo esta pequeña diferencia, partamos con el primero de los evangelios en orden en el que se nos presenta en el Nuevo Testamento. Y el primero de ellos es el Evangelio de Mateo. A este Evangelio le vamos a llamar el Evangelio del Rey, el Evangelio del Rey. Es el Evangelio de Mateo, pero vamos a conocerlo como el Evangelio del Rey. ¿Por qué? Bien, se ha llamado a este el Evangelio del Rey o el Evangelio del Reino de los Cielos, porque es el interés de Mateo presentar a Jesús como el Mesías y el Rey. Tenemos que entender una cosa, Mateo escribe para una comunidad enteramente judía. Si usted hace un repaso por el texto bíblico, va a descubrir que en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, existen muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Esto es porque Mateo se interesa en presentar a Jesucristo como el rey que los judíos estaban esperando desde tiempos inmemoriales. Desde que se nos anunció a través de Isaías y cada uno de los profetas que iba a venir alguien, que iba a ser el Cristo, que iba a ser el ungido, bueno, los judíos esperaban a ese rey con anhelación. Desafortunadamente, como vemos en los evangelios, a Jesucristo no lo recibieron como rey, incluso lo mataron, lo crucificaron. Pero Mateo quiere establecer el hecho de que Jesucristo es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por esa razón va a encontrar usted en el Evangelio de Mateo muchísimas referencias al reino de los cielos. Él habla, por ejemplo, en muchas de sus parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a tal cosa, el reino de los cielos es semejante a esta otra cosa, el reino de los cielos es como esto, porque, repito, lo que se nos quiere enfatizar es que Jesús es este rey que esperaban los judíos y que por supuesto es también un rey para nosotros. Por lo tanto, hay algo que también es característico de Mateo. Mateo no nos va a presentar una historia en orden cronológico rígido, sino más bien agrupa su material en secciones con el fin de hacer resaltar ciertos rasgos de la obra y el ministerio del Señor en la época en la que se trata. Esta es otra cosa muy interesante en los evangelios, a menos que hablemos en el caso del evangelio de Marcos, que Marcos es un poquito cronológico, Mateo no es cronológico. A Mateo no le interesa la cronología, no le interesa la historia de Jesús, como decíamos hace un momento. Mateo no se va a interesar en presentarnos una biografía, porque pues en aquellos tiempos, recuérdese hermano, que no existía algo como no existía algo como las biografías que conocemos hoy y los evangelistas no se van a preocupar por eso. Lo que quieren es mostrarnos al Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio de Mateo nos va a presentar más bien un material que va a obedecer
a lo que quiere que nosotros creamos. Mateo nos va a retratar a Jesús como el Rey de Reyes. Y como dije hace un momento, bueno, la escritura de Mateo tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Y esto es porque se piensa que está dedicado a una comunidad de judíos que se habían convertido a Cristo y por ello el Evangelio abunda en referencias de citas al Antiguo Testamento. Usted simplemente abra cualquier episodio de Mateo y se va a dar cuenta que existen, en efecto, muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Por esa razón, también en el Evangelio de Mateo hay muchas costumbres, hay se resaltan muchos aspectos muy judíos, porque los judíos entienden precisamente de lo que se está hablando, de a qué se refiere Mateo. Y este sería entonces el primero de los 4 evangelios. Bien, el segundo evangelio que vamos a estudiar, hermanos, es el evangelio que vamos a llamarle el evangelio del siervo. ¿Por qué del siervo? Bien, este es el evangelio de Marcos. Es el evangelio más pequeño, pero también el que es de alguna manera interesante porque hay estudios que señalan que Marcos de hecho fue el primero de los 4 evangelios. Fue el primer evangelio que se redactó. Y esto sostiene o esto dice que es probable que Mateo haya armado su material con base a lo que Marcos había de alguna forma escrito primero, no que Mateo se haya copiado a Marcos, sino más bien que se basó un poquito en el modelo de Marcos para armar su propio evangelio. Y el evangelio de Marcos se va a interesar precisamente en retratarnos a Jesús como el siervo de Dios. Por ello, la narración usted va a encontrar que es mucho más sencilla que el resto de los evangelios. Eh, como decíamos, Marcos quizá es el autor que es más somero, es un poco más humilde en su escritura, no utiliza palabras tan rimbombantes como Lucas o como Juan o incluso como el mismo Mateo, es un poco más llano, es un griego un poco más, dicen los expertos, es un poco más común, es un poco más del pueblo, es un poco más para que la gente no letrada entienda las palabras, porque el interés de Mateo, por supuesto, el interés de Marcos, perdón, es que todo el mundo vea a Jesús como el siervo de Dios. Recuérdese que si los judíos esperaban al rey, esperaban al Mesías, Mateo quiere decirles, él es el Mesías. Bien, Marcos no escribe para una comunidad judía, ciertamente, aunque tampoco la desconoce, pero Marcos sí quiere establecer que Jesús es el siervo de Dios, es el enviado de Dios. Y por eso el Evangelio de Marcos va a ordenar su material según un plan complicado, pero que va a describir de forma muy animada y gráfica su relato. Por eso decíamos, es muy probable que Marcos sea un poco más cronológico que el resto de los evangelios, pero de alguna forma Marcos va un poco más al grano, va más al punto, va más a lo breve, al punto. Él no le interesa tanto armar diálogos, discursos, sino él quiere aterrizar muy rápido. Y se piensa por esta razón que Marcos escribe de hecho para una comunidad romana. Eh, Hay quienes piensan que Marcos es discípulo del apóstol Pedro. Pedro, ustedes saben, después de tener un ministerio en Jerusalén, cuenta la historia, la leyenda, cuenta estas grandes historias de la antigüedad que Pedro va a Roma y hay mucha gente que lo sigue, entre los cuales destacan Marcos. Marcos se dice es discípulo de Pedro y muy probablemente, perdón, Marcos haya escuchado la historia de Jesús a través de los labios de Pedro y por eso él intenta replicar esta historia. Pero quedándose en Roma, a él le interesa que el Evangelio se disemine en la comunidad romana. Los romanos eran amantes de la brevedad, de la expresión concisa, y los relatos y enseñanzas van a seguir este modelo. Por eso el Evangelio de Marcos, repito, los versículos, los pasajes son muy cortos, son muy breves. Incluso si comparásemos un paralelo entre Marcos y Mateo, nos vamos a dar cuenta que Mateo abunda muchísimo en detalles, mientras que Marcos es muy somero.
Marcos es más al punto, más al grano, más conciso, porque, repito, le interesa llegar de inmediato al mensaje del Señor Jesucristo. Y por supuesto que cuando habla acerca de la crucifixión, ahí él se emplea un poco más, aunque nuevamente es igual de discreto, es igual de breve cuando habla acerca de la resurrección del Señor, que incluso hay quienes han afirmado que Marcos no habla de resurrección. Esto es mentira, sí habla, pero no lo dice de una forma tan abierta como Mateo o Lucas, por ejemplo, que Lucas abunda mucho en la resurrección, como vamos a ver a continuación, pero Marcos le interesa ir al punto, al grano. Marcos, entonces, hermanos, recuerde usted esto, cuando lea los evangelios, tiene el interés de presentarnos al Señor como el siervo de Dios que cumple la obra de redención divina. Marcos es el evangelio que nos habla de Jesucristo como el que vino a servir al hombre, no para ser servido, sino para servir. Y de allí nos brincamos a uno de los evangelios quizás favoritos del pueblo cristiano, que es el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas también nos va a presentar a Jesús de una forma muy distinta. Usted ha visto entonces cómo cada evangelista, según sus propósitos, es según la forma y la manera en la que ellos retratan a nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es nada criticable, esto incluso es y obedece al estilo de todos los escritores que intentan plasmar una obra. Usted puede ver dos biografías, por ejemplo, de Napoleón, de el Martín Lutero incluso, y usted va a ver enfoques totalmente distintos. Habrá quienes resalten más su obra académica, habrá quienes resalten más su acto como ser humano, como hombre común, habrá quienes resalten más sus logros, sus circunstancias, etcétera. Cada autor le va a dar su enfoque y eso es algo totalmente permisible, totalmente humano. Por lo tanto, los evangelios, aun cuando tienen una inspiración del Espíritu Santo, pues también tienen esta proyección de que el hombre plasma esa idea, ese propósito y con tal de respaldarlo, bueno, pues agrupa los relatos, agrupa los actos de Jesucristo para que estos respalden precisamente esta idea que viene a desarrollar. Por ello, el Evangelio de Lucas lo que nos quiere presentar es al hombre, Jesús como el hombre, Jesús como el varón de Dios. Ya vimos Jesús como el rey, aunque realmente también recuérdese que Mateo habla, por ejemplo, mucho del Hijo del Hombre, aunque el Hijo del Hombre es un título que también se le da al Mesías, hay que aclarar eso. El Hijo del Hombre es el Mesías y así es como lo entendían los judíos. El Evangelio de Marcos habla del siervo como el que vino a servir y no para ser servido, pero Lucas habla de Jesús como el hombre. ¿Y por qué razón lo dice? Bien, algo que sucede con Lucas y que es de mucho interés para todos es que se ha dicho mucho que Lucas es llamado el médico. De los cuatro evangelistas, probablemente Lucas sea al que de forma más auténtica se le dé la autoría. ¿Por qué? Bien, porque si usted se fija, en todos los evangelios no tiene el título o el nombre del autor. No dice Evangelio de Mateo, no dice Evangelio de Marcos, no dice Evangelio de Juan, sino que la tradición le ha puesto estos nombres y es así como lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero el Evangelio de Lucas tiene algo muy interesante, que es una dedicatoria a una persona llamada Teófilo. Con esta dedicatoria, los investigadores han determinado que quien escribe con toda probabilidad es un hombre, discípulo de Pablo, llamado Lucas, quien por cierto se dedicaba a la medicina. Por eso se le conoce como Lucas el médico o el científico. Y se puede notar en el escrito de Lucas un estilo un poco más detallado, un poco más elegante, de un hombre un poco más letrado, un hombre más capacitado, de formación académica, y esto se va a ver plasmada en su obra, la cual, por cierto, de los cuatro evangelios es la más meticulosa, porque Lucas, a diferencia del resto de los evangelios, va a plasmar exactitudes o precisiones históricas más certeras. Hay una investigación más rígida y hay una
una mención incluso de fechas que los otros evangelios no tienen. Simplemente cuando abrimos la primera página de Lucas nos damos cuenta que cuando habla acerca del censo de Augusto César, cuando habla acerca de Cirenio, gobernador de Siria, que en ese tiempo gobernaba también esta parte de Palestina, antes de que llegase Pilatos. Bueno, esto nos da información muy interesante que los otros evangelios no nos han ofrecido. Por lo tanto, Lucas, hay quienes señalan que es más científico, más preciso, más exacto que los otros evangelios, porque a Lucas lo que sí le va a interesar, a diferencia de los otros, es también Jesucristo como un hombre o como un ser terrenal, como un ser terrenal. Y esto es porque la obra de Lucas está dedicada a los gentiles, es decir, a personas que no tienen ninguna familiaridad ni con las tradiciones judías, ni con la ley judía, ni con las historias judías, ni con los mandamientos, profecías, etcétera, que aunque Lucas también en algún momento va a mencionar algunas profecías, estas no van a ocupar la mayor parte de su obra, como sí lo hace Mateo. Mateo sí se va a ocupar de señalar profecías y de hablar acerca de la ley. Para el Evangelio de Lucas esto no le interesa tanto porque su público es gentil. Los gentiles no saben quién es la ley, no saben quizá quién es Moisés, quién es Elías, etcétera. Eso no va a importar. Y por eso Lucas nos va a retratar más a Jesús como el varón, como el hombre, como alguien que viene ciertamente anunciado por Dios, pero nos habla de un hombre un poco más fuera de lo común. Pensemos en esto, amados. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el hombre perfecto, un hombre razonable, un hombre sabio que vino a dar y que no solamente salvación, sino que también vino a dar esperanza al ser humano. Lucas, como es médico, va a resaltar también algunas cuestiones de enfermedades con mayor detenimiento. Lucas habla más de la emoción, habla más de la soledad, habla más acerca de el sentido de la vida, si quiere verlo así. Y por esto en este Evangelio vemos a un Jesús, en el Evangelio de Mateo vemos a un Jesús más con autoridad, un Jesús más como rey, como señor. En el siervo lo vemos más, sí, como un enviado de Dios, con su autoridad, pero también como un hombre sensible, un hombre de servidumbre. Pero el Evangelio de Lucas nos muestra más a un Jesús tierno, un Jesús que viene a acariciarnos, que nos consuela, que es delicado. Nos presenta, por ejemplo, a personajes que interactúan con el Señor y que francamente podemos notar ese amor, ese cariño, esa comprensión de Jesús. Por ejemplo, en el pasaje donde se nos resalta la resurrección del joven hijo de una viuda, de Naín, allí vemos cómo Jesús ama a esta señora, a esta dama, porque esta dama se ha quedado sin su amado hijo. Y esto, pues, por supuesto que es doloroso. Por lo tanto, Jesús lo vemos más como un ser conmovido, como un hombre más empático con el dolor humano. Y por eso es muy probable que simpaticemos más con el Señor Jesús cuando leemos el Evangelio de Lucas. Por supuesto, tenemos varios relatos que los otros evangelios omiten. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquella conversación que Jesús tiene con Marta y María cuando las visita en su casa? Y se nos ofrece un Jesús tan tierno, tan gentil, que se sienta con María y le enseña, y Marta, que está ocupada con muchos quehaceres, y al final Jesús le dice: Marta, estás afanada, estás turbada, y tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Así pues, cuando usted lea el Evangelio de Lucas, le invito a que descubra a Jesús como este ser humano sensible, este ser humano tierno, gentil, amoroso, que nos acompaña. Ya mencionamos, por ejemplo, que el Evangelio de Marcos no abunda mucho en la resurrección, pero en el Evangelio de Lucas se nos presenta un pasaje bastante importante también, que es el camino de Maús después de la resurrección.
Y se nos presenta un Jesús que acompaña a sus apóstoles, que los motiva, que está con ellos, que a pesar de la tristeza de ellos, Jesús los acompaña y les enseña las escrituras para consolarlos. Y así tenemos un panorama de Jesús como el rey, como el siervo y como el hombre, el varón, el hombre tierno. Y con esto terminamos para ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan lo conocemos como el Evangelio de Logos. Y hay quienes dicen, y hay muchas especies de debates, hay quienes dicen que el Evangelio de Juan es el más difícil, hay quienes dicen que es el más fácil. ¿Cuál es la realidad? Bien, la verdad es de que ambas afirmaciones son ciertas, porque el Evangelio de Juan es el Evangelio más filosófico de los cuatro, pero también es el Evangelio que se puede comprender a un nivel bastante sencillo porque muchas de sus conceptos y definiciones pueden entenderse realmente por parte de la mayoría de las personas. Aunque si profundizamos, nos daremos cuenta que el Evangelio de Juan es como una especie vamos a decir, de pastel que tiene bastantes capas y mientras usted abre cada capa va descubriendo una riqueza bastante formidable. ¿Y por qué se le llama el Logos? Bien, en la antigua Grecia había, por supuesto, muchísima gente que filosofaba, hablaba acerca del origen del mundo, hablaba acerca del origen de las cosas, y se creía que quien había creado el mundo era una especie de ser al que le llamaban el Logos. Juan escribe para un pensamiento así, con personas que hablan mucho de filosofía, gente muy griega, muy de mucha sabiduría, y él dice, pues, ¿qué creen? El Logos precisamente es Jesucristo. Y con esto, Juan lo que quiere decirnos es que Jesús no solamente es un rey anticipado, no solamente es un siervo, no solamente es un hombre, sino es Dios mismo. Juan ve a Jesús como un Dios que ha existido desde tiempos inmemoriales. Jesús es el Dios preexistente, es alguien que ha planeado su venida para los suyos y que ha hecho estas promesas a través de todos los profetas. Ahora, si usted observa con detenimiento el Evangelio de Juan, va a notar que también Juan es muy distinto al resto de los evangelios, porque Mateo, Marcos y Lucas nos presentan una especie de vida de Jesús muy similar, es decir, nos hablan del nacimiento o del desarrollo de la predicación de Cristo y se va desarrollando hasta que Jesús muere en Jerusalén. Juan va en otra dirección, porque a Juan, si a los demás no les interesa mucho la cronología, bueno, pues Juan dice, yo tampoco me voy a interesar con la cronología, pero voy a ir en otra dirección. Y nos va a presentar a Jesús con un poco más de intimidad. Nos va a presentar a Jesús más cerca, más cara a cara, como un hombre, como un ser, como un Dios que está muy a ras de suelo, como un alguien que Él viene para precisamente estar con nosotros. Dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo que Él vino a los suyos no lo recibieron, pero a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Él, dice Juan, Él puso su tienda entre nosotros, Él está entre nosotros, habitó entre nosotros. Y este habitar entre nosotros implica convivir, comunicarse, tener una comunión con nosotros. Por eso el Evangelio de Juan nos presenta bastantes diálogos del Señor. Si usted se fija, hay muchísimos diálogos en el Evangelio de Juan. No habla mucho en sí de enseñanzas como, por ejemplo, parábolas. No nos escribe Juan de anécdotas. Juan nos habla mucho de grandes conversaciones. Por ejemplo, en el primer capítulo vemos esta gran conversación que tiene Juan Bautista. El capítulo 2, por supuesto, las bodas de Canaán y esta conversación que tiene Jesús con su madre. Capítulo 3, toda la conversación, todo el capítulo 3 ocupa la conversación con Nicodemo. Capítulo 4, la conversación con la mujer samaritana. Y así nos vamos yendo de conversación a conversación hasta que llegamos al capítulo 13. Y el capítulo 13 es muy especial porque de inmediato estamos en la última cena del Señor. Capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 ocupan esta
gran sección, que es un gran discurso, es un gran diálogo del Señor con sus apóstoles. Y esto es, como vuelvo a mencionar, para presentarnos a Jesús en relación con su Padre, con el pueblo, con sus discípulos. Cuando leemos este Evangelio, entonces podemos comprenderlo y quizá nos empatice más porque es escuchar a Jesús hablar. Juan, el escritor, eh, no ocupa un lugar central en el relato diciendo, y después hizo esto, y después hizo esto otro, como a veces sí hablan los otros evangelios. Jesús es más el protagonista del Evangelio de Juan, porque él es el que domina la conversación. Y se piensa que es Juan, se piensa que es Juan el evangelista el que escribe este texto, sobre todo por el último capítulo, pero se piensa que él escribe para una comunidad griega, que conoce conceptos filosóficos, pero que también de alguna forma ha conocido las escrituras, que saben algo, perdón, que saben algo estos griegos saben algo de tradiciones judías, porque hay algunas cosas que Juan nos enseña de la tradición judía, que aunque están escondidas, de repente cuando uno las analiza se da cuenta que van saliendo a la luz. Y se piensa, como dije hace un momento, que es el evangelista Juan el que escribe este relato, porque en el último capítulo nos presenta precisamente a este apóstol, al que él mismo se llama a sí mismo como el apóstol amado. Pero por supuesto, hermanos, hay muchísimas discusiones en torno a el autor. Hay quienes prefieren nada más decir el autor del Evangelio de Juan. Hay quienes generalmente se refieren al Evangelio de Juan como escrito precisamente por el evangelista Juan. Bien, hermanos, esto es una breve introducción. Hablar de los cuatro evangelios tardaría muchísimo tiempo, pero espero que esto pueda ayudarnos a ver de forma muy amplia, de una forma muy panorámica, cómo los cuatro evangelios nos hablan, nos presentan a Jesucristo. Y por eso no es que los cuatro se contradigan, simplemente los cuatro ven algo de Jesús que es un poco distinto del que lo ven el resto de los demás. Y esto por ejemplo, sucede en cualquier evento. Usted puede ir a un mismo evento y sin embargo su familia tener ópticas muy diferentes. No están mintiendo ni contradiciéndose, simplemente están resaltando algo que otros no han visto. Con esto vamos a las conclusiones. Recuerde que Mateo nos presenta a Jesús como el rey. Esto es muy fácil. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo. Lucas nos presenta a Jesús como el hombre. Y Juan nos presenta a Jesús como el Logos. Cada uno de ellos tiene un objetivo. Cada uno de ellos escribe para un público en específico. Cada uno de ellos recoge material de las historias de Jesús y nos presenta lo que ellos creen que nos enseñe o que nos ayude. Así pues, hermanos, espero que este estudio sea de bendición. Si usted tiene más dudas, por favor, escríbame, mándeme un correo y con mucho gusto puedo compartir con ustedes materiales, algunos libros, estas diapositivas, por supuesto. El interés es que usted siga creciendo en el Señor. Que Dios le bendiga. Muy buenas tardes.